Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos muy felices de estar aquí esta mañana con ustedes. Queremos agradecer infinitamente al maestro Omar Bravo Gómez por permitirnos estar esta mañana compartiendo con ustedes en este conversatorio que hemos titulado Nosotras en la Ciencia. A nombre de la Universidad de Colima, a través de la Coordinación de Investigación y del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género, así como de la Asociación Colimense de Universitarias, pues queremos agradecerles su presencia aquí y queremos que esta mañana sea una gran oportunidad para ustedes para reflexionar sobre lo que aquí se comente sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Y este conversatorio lo hemos organizado en el marco del 11 de febrero, que desde hace algunos años, desde el 2015, a iniciativa de la ONU, se ha denominado el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en las Ciencias. Seguramente ustedes escucharon algo, leyeron algo en este febrero, ya vi caritas que dicen que no, pues qué bueno que estamos aquí para que podamos hablar sobre este importante tema. ¿Por qué este tema y por qué estamos preocupadas y ocupadas de que ustedes tengan información sobre este asunto? Porque a lo largo de la historia, las mujeres han tenido que hacer diferentes cosas, negociaciones, trabajos para participar en las ciencias, porque tradicionalmente ha sido un mundo que ha sido dado por mandato a los hombres. Ahorita nuestras ponentes les van a explicar con detalle esto. Y también vamos a ver por qué es importante que ustedes, jovencitas de preparatoria, puedan tener como visión una carrera STEM. ¿Qué significa esto? Porque es un acrónimo en inglés, que significa que podemos estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que luego a veces pensamos que no son carreras para nosotras. Pero bueno, aquí nuestras ponentes nos van a explicar con mucho más detalle. Y bueno, yo quiero decirles que estoy muy contenta porque realmente creo que es una fortuna que esta mañana podamos coincidir con mujeres que han tenido mucha experiencia en estos temas y que también tienen una gran trayectoria aquí en la Universidad de Colima. Y les voy a presentar algunos breves datos curriculares para que vean quiénes son ellas. A lo mejor ya las conocen algunas, pero es importante que sepan de manera muy sintética quiénes son, con quienes estaremos platicando esta mañana. Bueno, tenemos en principio a la doctora Xochitl Trujillo. Ella es bióloga, maestra y doctora en ciencias fisiológicas con especialidad en fisiología. La doctora Xochitl Trujillo es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Colima, investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es coordinadora general de investigación en la Universidad de Colima. Bienvenida, doctora Xochitl. Y bueno, también tenemos a la doctora Lourdes Feria Basurto. La doctora Lourdes Feria Basurto tiene un doctorado en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Colaboró con la Universidad de Colima como directora general de bibliotecas y como coordinadora de tecnologías de la información. Fue titular de la cátedra UNESCO en tecnologías de la información. Bienvenida, doctora Lourdes Feria. También está con nosotras y nosotros la maestra Mayra González Flores. La maestra Mayra González Flores tiene un posgrado en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Monterrey y es licenciada en ciencia política por la Universidad de Colima. Cuenta con una especialidad en políticas públicas y género por Flaxo, sede México. Tiene un diplomado en género y políticas de igualdad por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Actualmente es directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género de la Universidad de Colima. Bienvenida, maestra Mayra. Gracias. También nos acompaña la maestra Ana Azucena Evangelista Salazar. La maestra Evangelista es ingeniera en sistemas computacionales y maestra en ciencias área telemática por la Universidad de Colima, diplomada en estudios de género y diplomada en liderazgo con perspectiva de género, ambos por la Universidad de Colima. Fue directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género de la Universidad de Colima de abril de 2013 a abril del 2022. Actualmente es presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias. Bienvenida, maestra Susana. Pues como ustedes se dan cuenta, con estos breves datos tenemos a estas grandes mujeres, grandes profesionistas que también han incursionado en estos temas de las ciencias o de la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, creo que será una grata mañana en la que tendremos una gran experiencia de aprendizaje. Les invitamos a que disfruten esta mañana y también a que si tienen dudas o preguntas, las anoten y las guarden para al final tendremos unos minutos para ello. La lógica del conversatorio, tendremos 2 momentos de participación de cada una de las ponentes. Estarán guiadas por una pregunta eje, tendrán 4 minutos cada una de las participantes y tendremos a la maestra Jessie que nos estará apoyando con el marcaje del tiempo, porque cuando uno está hablando también uno se emociona, sobre todo si es un tema que a una le importa mucho, como es el caso. Entonces sí necesitamos que la maestra Jessica Michel nos ayude. Y al final tendrán 2 minutos para hacer el cierre y posteriormente tendremos unos minutos para que ustedes puedan hacer preguntas o comentarios. Y al final haremos la entrega de reconocimientos. Esa es la lógica del conversatorio. La lógica de participación será la siguiente. La primera participante será la doctora Xochitl, la segunda la doctora Luluferia, la tercera la maestra Evangelista y la cuarta será la maestra Mayra. ¿Sí? Esa será la lógica de participación. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con este conversatorio. Miren, cuando ustedes hicieron el gesto de que no habían escuchado nada sobre el 11 de febrero y sobre por qué se celebra el Día Internacional de las niñas, las mujeres en las ciencias, yo pensé, qué bueno que pudimos estar acá, porque realmente es algo que es muy importante que sepamos. Los días internacionales se hacen justamente para motivarnos, para sensibilizarnos, para visibilizar algo que se necesita visibilizar. Y justo este conversatorio tiene esa intención. Entonces, gracias al maestro Omar que nos abrió las puertas de esta institución. Y bueno, también gracias a mis compañeras que también están felices de compartir con ustedes. Vamos a iniciar con la primera ronda. La primera ronda quisiera que las 4 panelistas nos compartieran por qué eligen una carrera en el marco de las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué las motiva a entrar a estas carreras? Son de diferentes generaciones y seguramente tuvieron diferentes retos o a lo mejor los mismos retos, ahorita vamos a ver. Y ¿cómo le hicieron para enfrentar estos retos? Estos serían como ejes, ellas pueden tomarlo como ellas lo decidan. Vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Xochitl, después a la doctora Lourdes, luego a la maestra Evangelista y luego a la maestra Mayra. Por favor. Muchas gracias, doctora Hortensia, por esta invitación de la ACU, del Centro para la Igualdad y los Estudios de Género, y muchas gracias a ustedes que están aquí. Maestro Omar, gracias. Quiero hacer, antes de empezar a hablar sobre lo que es la trayectoria, decirles que soy una orgullosa egresada del Bachillerato 1. Mis 3 años de bachillerato los cursé aquí, cuando el bachillerato era universal, y el quinto y sexto semestre eran orientación hacia las carreras, de tal manera que pues yo decidí estudiar biología. Había un departamento de orientación vocacional y habría que visitar ese departamento con la finalidad de afianzar
la vocación que teníamos que tomar. Entonces mis compañeras de bachillerato se fueron a las áreas sociales y fui la única que me quedé en el área de químico-biológicas, que fue justamente aquí. Entonces, pues quiero hacerles saber eso, que me siento muy contenta de estar aquí con ustedes y tratarles de decir que es la motivación por una carrera. Uno, finalmente, en este caso, se orienta por una necesidad de saber algo, de conocer algo, de hacer algo en la vida. Cuando tenemos antecedentes familiares con una profesión, generalmente es lo que vemos en la familia. Cuando no, es porque nos va gustando una materia, nos va gustando nuestro entorno, o finalmente, pues, tomamos una decisión influenciados por alguien más. Entonces, en mi caso no fue así, fue una vocación que yo ya tenía desde mucho tiempo. Yo quería ser bióloga, yo quería tratar el cáncer, no me dedico ahora a tratar el cáncer ni nada de eso, pero eso quería hacer. Entonces, soy fisióloga de formación. Para ser fisióloga, en la trayectoria, pues, tuve que cursar una carrera de biología que fueron 5 años, que además tuve que salir de casa. No había biología, ahora sí la hay en la Universidad de Colima, y emigré a la Universidad Michoacana, fue donde cursé la carrera. Salí de Colima 5 años, estos 5 años para mí fueron fundamentales porque me hicieron madurar. O sea, cuando sales de la familia te hacen madurar. Y por otra parte, vi un desarrollo trascendental en Colima. Coincide con el nombramiento de Miguel de la Madrid como presidente de la República, un colimense que motivó mucho el impulso al desarrollo de Colima, y en ese tiempo de transición, estoy hablando de los años del 82 a 87, que fue cuando yo terminé, ya vi en Colima los primeros centros de investigación. Entonces, prácticamente desde el 87 que regresé, tengo 36 años en la universidad, y pues me incorporé a uno de los centros a trabajar con una tesis en el área de fisiología, y ahí desde bióloga, pues prácticamente mi trabajo se centró en hacer investigación en fisiología. Quiero comentarles que pues mi primera publicación salió no en el 87 ni en el 88, sino en el 1993, cuando pudimos, 1991, perdón, o sea, 4 años después. Para el trabajo científico tenemos que hacer a veces mucho esfuerzo para lograr finalmente ver nuestro nombre en una publicación. Los libros en los que ustedes estudian son libros que han sido hechos por otras personas, algunas personas que se dedican a la ciencia, otras que tienen trayectoria simplemente como docentes. Pero es muy importante esto, cuando estudiamos en los libros en español, estamos estudiando con un conocimiento que tiene un cierto retraso. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de la ciencia se publica en inglés y luego se traduce al español. Eso nos lleva a un retraso en el avance de la presentación de resultados y la lectura que ustedes hacen. Cuando tienen la oportunidad de escuchar a un científico o científica, tienen la oportunidad a veces de que les presenten resultados de ayer, y además que se los presente con mucha motivación, porque nos gusta mucho compartir el conocimiento. Gracias, doctora. Hola, qué emoción estar aquí y saludar tanto a las chicas como a los chicos. Qué bueno que estén en este auditorio escuchando este tipo de charlas, porque a todos nos motiva, mujeres y hombres que formamos parte de la humanidad. Estar informados es vital. Respondiendo a la pregunta de Orte, que dice que por qué seguimos una carrera STEM, yo me quedo pensando, bueno, voy a decirlo, yo nací en los años 50, entonces a una la formaban para ser ama de casa, buena esposa y mamá. ¿Y qué creen? Que yo hice todo al revés. Ni buena ama de casa, ni buena esposa, ni mamá, pues porque a mí mi llamado era como para la ciencia y yo ni siquiera lo sabía.
Sin embargo, también respondiendo a la pregunta de Orte, ¿qué nos impulsó? ¿Quiénes nos impulsaron? A mí, el primero que me impulsó fue mi papá, porque él me decía, mijita, yo quiero que mis dos hijas, somos 8 hermanos y solo 2 mujeres, que mis 2 hijas estén bien preparadas para que nunca les vayan a pasar nada, no estén en riesgo, digamos, ¿verdad? Y pues yo dije, pues ya todo da, porque así me puedo dedicar a estudiar. Y como me gustaban todas las áreas, además, una cosa, cuando yo tenía edad de entrar a la universidad o al bachillerato, eso era muy raro para las mujeres, ¿eh? Ahorita ustedes ven los salones llenos de jóvenes, tanto de un género como de otro, pero eso no era lo normal era puros varones. Y pues ni modo, con miedo y todo, pues a la prepa. Y después a la universidad. ¿Y qué carrera? Pues una carrera para mujercitas, ¿no? Pues a mí me gustaba ingeniería, me gustaba medicina, me gustaban, pues casi que todas, pero me fui a bibliotecología, que es una carrera que no muchas personas conocen, que tiene que ver con las ciencias de la información y por lo mismo tiene que ver con todas las disciplinas, con todas las ciencias, con todas las tecnologías y también con las humanidades y las artes. Por eso me gustó, porque dije, voy a tener amigos en todas las carreras. Me fue muy bien, había mucho trabajo antes porque había bibliotecas físicas con libros físicos. Ahora que todo es digital, bueno, pues hay bibliotecas virtuales y hay inteligencia artificial que necesita de la producción de conocimiento para responder las preguntas. Pero entonces todo era en físico. Bueno, estando allí fue otro varón el que me impulsó a estar en el mundo de la tecnología, que fue una persona que fue mi jefe durante 14 años, el licenciado Víctor Rodríguez, que me puso a estudiar programación. Yo dije, no, pero es que ¿cómo crees si eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en bibliotecas en esta Universidad de Colima? Y me dijo, ahorita no, pero lo que estamos haciendo va a tener mucho que ver con temas informáticos. Y sí, porque entonces, gracias al reto que él tenía y este espíritu de cambio y de generar y de innovar, y con lo que pude estar aprendiendo, pues, ¿qué creen? Cuando no había aplicaciones y cuando no había estos aparatitos, nos inventamos un software que llevó por nombre Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima, SIABUC, y que dio la vuelta al mundo. Si me lo hubieran dicho, yo no lo hubiera creído, pero lo llegaron a usar más de 3,000 instituciones, y está documentado porque de eso hice mi tesis doctoral. Y más aparte las que lo usaban pirata, que por qué lo usaban pirata, por no pagar la licencia, pero ¿por qué usa uno las cosas aunque no pague la licencia? Pues porque sirven. Entonces a mí me da gusto saber que con todo y eso sumaban más de 5,000 quienes usaban ese producto orgullosamente mexicano y orgullosamente colimense. Licencias de SIABUC en toda América Latina venían a Colima de Argentina, de Chile, de Cuba, de Perú, de toda América Latina, pasaron por aquí, por esta universidad amada, miles de personas que venían a Colima y yo decía, ¿por qué no van a París o a Canadá? No, aquí en Colima encontraban las respuestas que buscaban y veían cubiertas sus necesidades. Entonces, en síntesis, yo estudié, lo primero que estudié en tecnología fue aprender a programar, ya ni programo. Pero después tuve que ir aprendiendo como autodidacta hasta llegar incluso al tema de telecomunicaciones, donde también tuve que aprender compras y manzanas. Es la única carrera que no tengo certificada con un papelito, pero es en la que me ha ayudado a ser más feliz en mi vida y a hacer muchas cosas muy, muy positivas e innovadoras. Gracias. Muchas gracias, también muchísimo gusto estar aquí y agradecerles su presencia.
Bueno, ¿por qué elegí una carrera STEM? Fíjense que este ejercicio con esta pregunta me llevó a realmente a regresarme algunos años y ver mi infancia, decir, a ver, ¿qué pasó allá? Por lo cual yo elegí una carrera STEM. Y bueno, creo que lo que sucedió fue que me gustaron las matemáticas y tenía habilidad para aprenderlas. Y también tuve un maestro en segundo de primaria que me motivaba y públicamente decía, miren, así las calificaciones, y bueno, entonces dije, sí, creo que sí, sí la voy a hacer por ahí. Después, mi mamá, mi papá, siempre al pendiente de las tareas y las buenas calificaciones, sobre todo mi mamá. Mi papá nos decía que teníamos que estudiar lo que quisiéramos y esa iba a ser nuestra herencia. Entonces yo tengo 4 hermanas y un hermano, y bueno, pues a todas nos decía lo mismo. Una vez que terminé la secundaria, pues yo seguía con esta idea de qué estudiar y me interesaba pues la física o las matemáticas. ¿Y en dónde estaba esa carrera? Les comento que yo soy de Tecomán, allá nací y allá estudié el bachillerato y fue en el número 5. Yo sabía que tenía que irme a esa carrera. Lo que yo no sabía es que por primera vez se iba a abrir la carrera técnica analista programadora. Fui la primera generación, estamos hablando de 1986. Entonces ahí fue mi primer contacto con las computadoras, ¿sí? Cuando acuérdense que no existían. Ustedes no se acuerdan, pero lo han leído, yo sé que todavía no nacían en ese tiempo. Entonces, bueno, ya ese contacto con las computadoras y justamente que tenía que ver con todo esto de la programación, como dice la doctora. Yo les decía que me gustaban las matemáticas y también me gustaba resolver problemas. Entonces, esta era una forma en la que más rápido íbamos a poder resolver estos problemas, utilizando estos mecanismos y en este caso las computadoras. Bueno, después de ahí, pues me interesaba estudiar alguna ingeniería y yo tenía claro que lo iba a hacer en la Universidad de Colima. Entonces, me fui a Coquimatlán, a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en donde estudié la ingeniería en sistemas computacionales. Y ahí me fui dando cuenta que, bueno, efectivamente, con los entornos en los que yo había estado rodeada desde prepa, la mayoría eran hombres, éramos muy pocas mujeres las que estábamos cursando esa carrera técnica y también la ingeniería. Pero también me fui dando cuenta que con ese conocimiento que tenía yo podría egresar y tener una gama muy amplia de trabajos. Entonces yo desde que inicié mi servicio y mis prácticas profesionales lo inicié justamente en el Centro Nacional Editor Discos Compactos, que fue el primero a nivel nacional y que es de donde la doctora Lourdes era mi jefa. Entonces, después de ahí, también me invitaron al mismo tiempo, en cuanto egresé, a dar clases y di clases de informática, que eso era también todo novedoso, en la Universidad de Colima, en diferentes facultades. Inicié en arquitectura, después en letras y también hace como 10 años estuve aquí en el bachillerato 1 dando una materia y también fui encargada de todo lo que tiene que ser con los trámites del servicio social y sus prácticas. Y bueno, después de ahí me ha dado la posibilidad de estar en distintos espacios. Fui invitada para participar, primero atendí la convocatoria para participar como primera comisionada estatal. Ya se me acabó el tiempo. Rápida, nada más les digo, comisionada estatal para el acceso a la información pública, que de eso estamos hablando casi de 20 años, y eso también me dio la posibilidad de armar sistemas que pudieran facilitarnos el acceso a la información de manera local y nacional. Después también fui invitada a participar en un proyecto que se llamó Cédula de Identidad para Menores, que tenía que ver con recabar todos los biométricos de los menores de 18 años para que pudieran tener una identidad. Fue un programa piloto muy bonito que lo tenía RENAPO, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente fui invitada a colaborar como directora del Centro Universitario de Estudios de Género, lo cual duré alrededor de casi 9 años, y me dio la posibilidad
de meterme a los estudios de género. Y bueno, creo que aquí dejo y luego seguimos platicando. Hola, muy buenos días. Bueno, creo que de que nos estamos integrando al panel el día de hoy, yo soy la que no coincide con el perfil de áreas STEM, como lo comentó la maestra Hortensia en la presentación. Mi formación es más en las redes sociales, pero finalmente hay un tema que nos une. ¿Y cuál es el que nos une? La participación de las mujeres en estas áreas. ¿Ustedes han escuchado hablar del Centro Universitario para la Igualdad de los Estudios de Género? Sí, no, más o menos. Tampoco. Bueno, Levante la mano. Qué bueno que estamos aquí. así es, un espacio para que conozcan las actividades o las dependencias universitarias que trabajamos estos temas. Bueno, desde el centro lo que se hace, ya tiene una larga tradición en la institución, por decirlo de alguna manera. El centro tiene 30 años estudiando todos estos temas que en un principio se pensaban como los temas de mujeres, pero ya después ha ido evolucionando el conocimiento para entenderlo como estudios de género. ¿Por qué? Porque no solamente es necesario platicar de mujeres, sino también cómo sus interacciones con los hombres en la sociedad en general se dan. A lo largo del tiempo, estos estudios que van identificando, van poniendo nombre a todas estas problemáticas. Y podemos decir que aproximadamente unos 10 o 15 años a la fecha, se empieza a hacer muy visible y muy notorio que las mujeres participamos poco en áreas vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y desde la academia empieza este cuestionamiento. ¿Por qué no participan las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que impide? Aquí nos comentaban las doctoras, la maestra Azucena, qué fue lo que en su momento y en su contexto se enfrentaron, cómo se acercaron a estas áreas. Entonces, al respecto, ha habido esfuerzos a nivel internacional, a nivel nacional y por supuesto en nuestra institución para empezar a tener esa problemática, porque es complejo. Ahora bien lo decía la doctora Lowe en su intervención, ahora ustedes tienen una realidad diferente en donde sus grupos están compuestos por mujeres y por hombres, pero ustedes han, por ejemplo, ahorita están todas las ferias profesiográficas. ¿Quiénes aquí se han acercado a telemática, por ejemplo? ¿Y cuál es tu percepción? De pronto, ¿a qué figura ves en estos campos, en la telemática? Ajá. Sí, ¿y ves más mujeres o más hombres? Eso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. O sea, finalmente vemos que, como bien decía la doctora Lobo y compartía también la doctora Xochitl, en esos momentos pensábamos que, bueno, era una condición de porque en ese momento, pues las mujeres solamente estábamos destinadas a ser amas de casa, a tener al tanto de los cuidados, pero vemos que finalmente el género, que es lo que estudiamos desde el centro, va permeando a lo largo de nuestra vida y eso lo va manteniendo. Y aunque hemos evolucionado en el reconocimiento de muchos derechos, hay algunas áreas que aún están pendientes, que pueden ser esto. Y por eso nos ocupa trabajar en ello, para que ustedes tengan toda la libertad de decisión, pero con muchos más elementos, no solamente de pronto por esta parte de, es que, pues dicen que no soy buena en matemáticas porque soy mujer, o porque de pronto veo que son espacios muy masculinizados, me da un poco de miedo, no, sino que ustedes tengan mucho más elementos con los cuales poder tomar decisiones y que esto se pueda visibilizar en la mayor incorporación, participación y permanencia de las mujeres en estas áreas. Por eso, nuestro interés de participar y colaborar con esas iniciativas que se hacen para difundir y socializar esta información con ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestra Mayra. Muchas gracias a las cuatro. Como ustedes se dan cuenta, pues ha sido realmente interesante escucharlas y darnos cuenta cómo los retos estaban, pero aún están. Y entonces todo este trabajo es importante que lo visibilicemos y también nos da mucho gusto que aquí también ustedes puedan tener esta otra posibilidad de, a lo mejor ya han pensado en una carrera,
pero tal vez hay alguna en la que había pensado que no era posible y queremos que piensen que sí es posible, que se pueden dar esa oportunidad y que tendrán el apoyo pues institucional y de muchas más personas, como ya lo han platicado aquí las panelistas. Bueno, vamos a continuar con el conversatorio y vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta, que ya ha empezado a abordarla de alguna manera la maestra Mayra, pero que vamos a continuar con ella, es ¿qué se hace en la actualidad para facilitar que las mujeres estudien carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? ¿Y qué falta por hacer? Y bueno, damos el uso de la palabra en principio en el mismo orden a la doctora Xochitl, luego a la doctora Lulu Feria, luego a la maestra Susana Evangelista y la maestra Mayra en el cierre. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué hacemos para que ingresen ustedes a las carreras de ingeniería? Pues no podemos forzarlos, ¿verdad? O sea, finalmente las vocaciones para las ciencias, para las ingenierías, las matemáticas y las tecnologías en general, pues tienen que ser, como dice la palabra, vocacionadas, es decir, dirigidas. ¿Qué hacemos desde la Universidad de Colima, que estamos en el área de investigación? Pues a mí me gustaría que todas y todos ustedes tuvieran la experiencia de al menos una vez en su vida platicar con un científico o con una científica. Y no platicar en el hecho de que vengan y les den una conferencia. Sería lo ideal que vengan y les den una conferencia, pero platicar, es decir, ¿por qué hace usted esto? ¿Qué le motivó? Y les voy a comentar por qué. Porque tenemos que hacer una transición. Para que nos guste algo igual, ayer fue el Día del Amor y la Amistad, para que les guste una persona necesitan conocerla. De primera instancia puede decir, está bellísima, mira las formas, pero la tratamos, su expresión, su forma de ser, la convivencia, eso nos va haciendo que nos gusten las cosas. Y en el caso de la ciencia, las tecnologías, las matemáticas también ingresan así, primero por gusto y después es por vocación. De tal manera que lo que hacemos es tratar de hacer este tipo de actividades, charlas. Vamos a hacer unos concursos de fotografía para que estén pendientes de los concursos de fotografía, de arte. En los Estados Unidos, hace algunos años, se hicieron unos estudios para ver cómo ha permeado en las niñas el ser científica. Decía la doctora Lulu, es que o íbamos para amas de casa, para madres de familia, o para trabajar en algo que sea fácil para nosotras. Y en los 60, 70, que más o menos es el tiempo en que yo nací, se le preguntaba a una niña, a un niño que dibujaran a una persona que se dedicaba a la ciencia. ¿Qué creen que dibujaban? Un hombre, ¿verdad? Con bata y con una pipa. Pues en los últimos años, gracias a que en el 2015 se dio por conocido a nivel mundial que el 11 de febrero era para celebrar a las mujeres y a las niñas en las ciencias, para permear justamente la visibilidad de que existen mujeres haciendo ciencia. Y ha cambiado la transición. Ahora le preguntan a una niña, dibuja a un científico, y si en su mente y en su percepción y ha visto el trabajo de las mujeres, dibuja científicas. A pesar de que les dicen, dibuja a un científico. Entonces, de esta manera, pues es importante ver que en carreras como las ingenierías, las tecnologías, hay mucha oportunidad de desarrollo. Ahora, decía la doctora Lulu, tenemos la inteligencia artificial. Con toda la información que se ha generado, las redes, internet, tienen toda la información y aparentemente saben lo que no sabemos cuando apenas vamos iniciando. Podemos hacerle cualquier pregunta y nos contestan. Pero ¿qué nos va a hacer diferentes? Tener esa capacidad de conocer y decisión, de con razonamiento saber lo que estamos haciendo para poder predecir o decir lo que debemos saber. Gracias. ¿Qué estamos haciendo para que haya más vocaciones en las carreras STEM, en las carreras de ciencia, de tecnología y de matemáticas? Pues charlas como esta donde uno de los puntos es desmitificar la ciencia, desmitificar
aplicar la tecnología, porque cuando nos dicen ciencia o tecnología, generalmente pensamos en algo muy abstracto y muy lejano de nuestra realidad cotidiana, cuando la ciencia y la tecnología es cosa de todos los días. A ver, por ejemplo, quienes están aquí, ¿se bañaron hoy en la mañana? Ay, ¿qué me importa, verdad? Quienes se bañaron con agua fría o con agua calientita. ¿Calentaron el sándwich en el microondas o cuando pusieron una fogata? A ver, quienes están aquí, me muestran por favor su celular. Bueno, si no me lo quieren mostrar, está bien, ya guárdenlo. ¿Por qué creen que tenemos celular? Porque tenemos ciencia, y porque tenemos ciencia, tenemos también estudio de ingeniería de materiales, tenemos estudio de aplicaciones científicas de los componentes de cada celular, y tenemos celulares, obvio, porque tenemos tecnología. Entonces son carreras súper lindas, súper interesantes, que el día de mañana nos van a permitir generar innovaciones como estas que cuando yo nací, hace chorro mil años, no existían y que fueron cobrando vida gracias a que hay ciencia y tecnología. A lo mejor ustedes ya alguna vez en la mañana antes de venir para acá pensaron algo, ya estaría bien que existiera una aplicación de celular para tal cosa. ¿No lo han pensado alguna vez? ¿Por qué no la desarrollan ustedes? Tienen toda la capacidad de generar innovación, todas las personas que están aquí. ¿Por qué? Porque cada quien con sus talentos y con su propia vocación tiene muchas ideas muy creativas. Entonces canalicémoslas también a través ya sea de áreas tecnológicas o de áreas científicas. Es tan bonito hacer investigación, pero pues a lo mejor no nos la han enseñado de manera emocionante y divertida. Pero ustedes hagan ese cambio. Entren a la ciencia y descubran lo emocionante y lo divertido que puede ser. Yo creo que la tecnología nos está acercando mucho a que se rompan esos mitos en torno a la ciencia y la tecnología. Yo creo que esta cotidianidad que tienen ustedes de usar las aplicaciones del mundo digital les va haciendo que se interesen y se interesen más por eso. Entonces pienso que hay que quitarle todos lo que son los mitos o las ideas extrañas en torno a la ciencia. Finalmente la ciencia y la tecnología es una manera de hacer magia y de llevarla a una realidad. No le tengan miedo a estos temas y piensen, ¿no sería interesante que después de la prepa entre yo a alguna de estas carreras? Se los dejo de tarea. Bueno, ¿qué se ha hecho y qué falta por hacer? Creo que se han hecho muchas cosas, ya lo comentaba la doctora Lourdes. Este conversatorio incluso es una actividad que creemos importante para que puedan ver ustedes ejemplos de mujeres que han estado en estos espacios y que son cercanas a ustedes. Les comento que hace 2-3 años fui, no sé por qué ¿está bien? Fui invitada a participar en un proyecto que traía la UNESCO con sede en México y que tendría que ver con materiales que podrían acercarse a las y los niños de preescolar en esta educación básica, y tenía que ver con las enseñanzas de las ciencias en preescolar con perspectiva de género. Se trataba entonces de todo un kit que traía una empresa alemana y que por medio de la UNESCO, el estado de Colima fue un programa piloto, que también aquí a la maestra Orte le tocó llevarlo a cabo cuando ella era encargada de la unidad de género en la Secretaría de Educación, y que tenía que ver con acercar 3 grandes áreas a las y los niños de preescolar, que tenía que ver con energía, medio ambiente y salud. Entonces, todo este kit estaba elaborado con toda una enseñanza para que niñas y niños pudieran tener el acceso a estos materiales.
pero sobre todo cursos para que las maestras de preescolar, que la mayoría son mujeres, pudieran enseñar de manera intencionada y pudieran cuidar que la misma información llegaba a niñas y niños, y si veían que no había interés o que se distraían, pudieran estar enfocándose en esto. Creemos que es muy importante que este tipo de acciones se den desde temprana edad. Tenemos aparte también cosas que se han realizado ya un poquito más grandes, o sea que en secundaria o en prepa, en donde les han acercado pues ejemplos de mujeres que están estudiando estas carreras STEM o que son egresadas y que ya tienen algún trabajo y que les vienen a contar qué es lo que realizan, en dónde lo realizan, si salieron o no con trabajos asegurados. Y también tiene que ver con que se han ofrecido incluso becas para carreras donde la matrícula de mujeres es menor al 10%. Entonces, bueno, si en una casa la situación económica no es muy buena y van a decidir si mandar a su hermano o a ustedes, y si hay una beca, pues lo más seguro es que pues ustedes se animen también por estudiar ese tipo de carreras, si es que es la situación económica la que no les permite. Y bueno, también hay una estrategia gubernamental que se denomina Niñas STEM, y es una iniciativa que promueve el interés a las niñas y adolescentes para que cursen carreras en ciencias básicas. ¿Qué hace falta? Bueno, creo que nunca es suficiente todas estas acciones que se hagan. Tiene que ver una política institucional que vaya muy de la mano con todas las acciones que se tengan que realizar, pero sobre todo que nuestros libros de texto desde el nivel básico nos enseñen y nos platiquen y nos digan que también ha habido científicas, que también ha habido mujeres en la historia y en todas las áreas, porque no hay de manera intencionada esta información. No nos ilustran mujeres. Si ustedes agarran libros de textos, estaba leyendo que acaba de publicar la doctora Lourdes Pacheco un libro que tiene que ver con las mujeres y las ciencias en los libros de texto gratuito, y lo analizan desde 1960 hasta 2012, y bueno, de verdad es impresionante cómo la enseñanza básica nos enseña justamente a hacer lo que comentaban mis compañeras, que tenía que ver con que a las mujeres se nos enseña desde estos libros de texto a hacer a elegir ciertas carreras, ciertas vocaciones, por la enseñanza que tiene que ver, y que nada más después queremos profesionalizar o formalizar lo que nos dicen que debemos hacer, y por eso es que se eligen la mayoría de las mujeres carreras que tienen que ver con humanidades, con el cuidado de y para los otros y las otras. Entonces, bueno, que también exista un lenguaje incluyente en donde nos sintamos visibilizar a las mujeres desde estos libros de texto. Todo está dirigido para el niño, y el niño es el que crea. También cuando se mencionan cosas que realizan en estos libros de texto, pues a las mujeres que hacen cierta ciencia, hay una historia por ahí en un libro de texto, les llaman que hacen brujería o pócimas, pero al que hace algo de ciencia le llaman que es un mago en todo punto. Entonces todo esto es aprendizaje, y todo esto nos lo llevamos para saber con quiénes nos identificamos. Hace falta un cambio en todo esto, y tiene que ver, bueno, con todo lo que podríamos aportar, y por qué no tal vez ustedes después que egresen y que se pongan a realizar todas estas tareas pendientes. Gracias. Bueno, pues me toca un poco recoger esto que han comentado quienes me acompañan o quienes integramos este panel, porque justamente son todas estas experiencias desde las académicas mismas, desde las estudiosas, los estudios de género, en donde empezamos a ponernos ahora sí que no preocuparnos, sino ocuparnos. Y afortunadamente en la actual gestión rectoral encabezada por el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Armeño, hay un especial interés por dar un valor esencial a esta incorporación de las mujeres en la ciencia. ¿Y qué pasa? Como bien lo señalaba la maestra Susana, es necesario que las instituciones que estén a cargo de estos procesos formativos también haya un compromiso a través de objetivos muy claros. Y ahora
ahora, me imagino ustedes son muy jóvenes y yo en su edad también no estaba muy enterada de todo lo que hacían las dependencias, ni mucho menos, pero les platico que en el Plan Institucional de Desarrollo, que es el documento en donde la institución dice, ¿saben qué? En este periodo de tiempo, estos son mis compromisos en estos temas. Hay uno muy específico en donde articulamos esfuerzos, la coordinación de investigación científica con el Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género, que justamente es incrementar la participación de las mujeres y las niñas en estas áreas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de estas acciones, las hemos pensado ya de manera mucho más estructural, que quiere decir que no solamente puedan ser estos eventos de divulgación, que son muy valiosos, sino también cómo empezamos a incorporar otros esquemas de formación en sus procesos para que ustedes tengan, como les comentaba en un inicio, mayores elementos para poder tomar una decisión. Y justamente ayer me llegó una información que me pareció muy importante, que quería compartirles porque evidentemente es relevante para el tema, del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y señala, por ejemplo, que pues evidentemente, como ya lo hemos estado platicando, aún hay una brecha importante de género cuando nos referimos a cuál es la participación de las mujeres en estas áreas. Pero hace un desglose por cada uno de los estados. Colima, fíjense, hay un contraste bien interesante. Colima es de los estados que más cerraron la brecha en ese sentido, que fue en el periodo de 2012 a 2022 y fue del 9%. Digamos, es de los estados que mayor, ha trabajado para cerrar esta brecha que les platico. Pero aún así, con esos esfuerzos que se han hecho, Colima necesita incrementar 110% su matrícula para poder llegar a niveles de paridad. Entonces, digamos que eso equivale a que 2.546 mujeres tienen que estarse incorporando en estas áreas para cerrar esa brecha. Como ven, el reto es importante y también es importante reconocer de dónde nace o por qué está pasando en los espacios que no se están incorporando las mujeres. Como bien lo señalaban, son los roles que de pronto se nos han impuesto socialmente en nuestras casas, a veces desde la misma educación, como en los espacios educativos de pronto inconscientemente quienes nos forman tienen estos, lo que llamamos estos sesgos de género, en donde es que como son niñas son más delicadas, les gusta más esto, y a los hombres siempre son más analíticos, más rigurosos, más concentrados. Entonces a las niñas no les fomento las matemáticas, a los niños sí. Entonces, ¿cómo empezamos a ver todo esto, a transformarlo para que eso no se vea reflejado en su formación? Eso es fundamental. Por otro lado, también que es muy importante, como bien lo exponía la doctora Xochitl, estos esfuerzos que se hacen por reconocer que hay mujeres en estas áreas y que ustedes las mujeres se sienten identificadas, pero también algo súper valioso, que es algo que también se ha estado visibilizando mucho, es la importancia de diversificar quienes hacen ciencia. ¿Por qué? Porque si tenemos una ciencia concentrada solamente en la visión de los hombres, las necesidades que se atiendan van a ser de los hombres. Pero como seguramente ustedes han tenido contacto con esto, chicas, como nos han pasado muchas aplicaciones para sentirse no seguras, pero para identificar espacios seguros. ¿Eso de qué nace? Nace de algo que quienes, seguramente una mujer que estaba programando, empezó a identificar estas problemáticas. Entonces, como ven, hablar de la incorporación de las mujeres en esos espacios no es solamente, o de pronto no tenga que entenderse porque tiene que haber un número igual, sino todas las potencialidades y los beneficios que ello representan. Entonces, nada más para cerrar mi participación, comentarles y refrendar el compromiso que hay con la actual gestión rectoral para incorporar este tema y que ustedes también puedan a su vez replicarlo con en sus círculos cercanos. A lo mejor directamente ustedes tendrán algún otro interés, pero ¿por qué no empiezan a ver en sus hermanas, en sus amiguitas, en sus sobrinitas, de pronto de cómo las están formando, qué es lo que les están proyectando y a la vez hacer redes mucho más congruentes con todos estos temas? Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, como nos damos cuenta, tenemos muchos retos. Hay grandes avances, porque esos grandes avances aquí han sido visibles. Tenemos mujeres haciendo ciencia en este panel, pero también ellas mismas nos dicen los retos que tenemos. Y bueno, esos retos también están en las manos de ustedes, jóvenes. De mujeres y hombres jóvenes también depende el avance de la ciencia y de la participación de las mujeres en la ciencia. Y bueno, estamos cerrando prácticamente el conversatorio. Vamos a la última ronda, que sería muy breve, donde creo que se le acabó la pila. ¿No? Sí. Ok, creo que, no sé, algo, pensé que no funcionaba. Bueno, de todas maneras, mi voz creo que es suficiente. Vamos a pasar a la última ronda. En la última ronda vamos a tener 2 minutos por cada panelista. Y bueno, cada una de ellas nos hará un cierre de este conversatorio, conclusiones de este conversatorio, y les pedimos que piensen qué les gustaría compartir, qué les gustaría preguntar también a ustedes. Adelante, doctora Xochitl. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les puedo compartir yo para que ustedes asuman y asimilen lo que queremos transmitirles? Pues las vocaciones para la ciencia son una necesidad para el mundo, para el país y para Colima. Tengan en cuenta que en noviembre del año pasado llegamos a ser 8,000 millones de personas en el mundo y el mundo lo celebraba. Al día de hoy, entre una semana y otra, ya vamos en el 8,016 millones de personas. Estamos creciendo en población a pesar de haber tenido una pandemia en la cual hay mortalidad. Esto nos genera un ámbito de competencia futura. Si nosotros no vemos a la ciencia como una herramienta necesaria en nuestras vidas, no podemos tampoco progresar como humanidad. Tenemos tecnologías, teléfono, todo lo que nos hace más fácil la vida, pero vienen siendo aplicaciones de la ciencia justamente para mejorar nuestros estados de bienestar. Tenemos vida y tenemos salud, pero salud y vida pues se llevan bien siempre y cuando van en congruencia con este desarrollo de la ciencia. Si no hubiese sido por la ciencia, la pandemia probablemente hubiera acabado con más personas. Tenemos vacunas y eso es un producto de la ciencia para que lo veamos más fácil, y es una aplicación de la tecnología. Tenemos aquí rápidamente situaciones en las cuales la humanidad resolvió de manera integral una actividad que fue necesaria para la humanidad. Entonces vean en las ciencias, nuevamente en las ingenierías, en las matemáticas, en las tecnologías, aquellas herramientas que les va a permitir competir contra otros, pero también ser felices. Gracias. De aquí, de los que están aquí, ¿quiénes han volado un dron? Hay varios y varias. ¡Qué bien! Gracias. Bueno, déjenme decirles que, aunque yo trabajé muchos años en la Universidad de Colima, casi 30, ahora me dedico a trabajar por mi cuenta, y una de las actividades que he podido hacer es ir a zonas muy marginadas y muy remotas, por ejemplo, La Salada, por ejemplo, lugares más allá de Tepames, incluso Pueblo Juárez, con chavitos que están interesados en la ciencia y en la tecnología, porque todos nacemos investigadores, ¿eh? ¿Por qué creen que los niños chiquitos se la pasan preguntando? ¿Y por qué? ¿Ustedes no preguntaban cuando eran bebecitos? ¿Y por qué? Bueno, pues esa curiosidad a veces se va perdiendo y no es justo, necesitamos avivarla. Y yo lo he visto en esos lugares, en la montaña, en el cerro, donde les llevamos tecnología, les llevamos drones, microscopios electrónicos, hacemos avistamiento de aves con chavitos y chavitas, y se emocionan tanto, y les ve su carita cuando descubren algo que no conocían. Y yo me quedo pensando, esas niñas y esos niños, ¿por qué no el día de mañana van a recibir un premio Nobel? ¿Por qué no?
¿Por qué no alguno o alguna de ustedes el día de mañana esté representando a Colima en Suecia, recibiendo un premio Nobel por algún descubrimiento? Sueñen, piensen en grande, no le tengan miedo ni a la ciencia, ni a las tecnologías, ni a las matemáticas. No nos los han enseñado bonito, por eso a lo mejor le tenemos miedo. Pero es un mundo hermoso. ¿No me lo crean? Pruébenlo ustedes mismos. Así es, de la misma manera, pues yo igual comentarles que necesitamos más científicos y por supuesto más científicas, más mujeres estudiando ingenierías, tecnologías y matemáticas, para que puedan incluso salir ya con trabajos. Es bien importante comentarles esta parte porque normalmente en estas carreras las mujeres ya salen con trabajo y tiene que ver con esto que comentábamos durante esta mañana. Tiene que ver con que las empresas incluso necesitan esta visión de las mujeres para cualquier cosa que sea algo que se tenga que resolver. También tenemos entonces que pensar, vamos a cambiar el micrófono. También tendríamos entonces que pensar en cómo vamos a desaprender y cómo vamos a modificar las formas de participar y enseñar en las aulas. Sí es importante entonces que podamos elaborar materiales, incluso podamos tener desde muy pequeñas y pequeños, ya sea impresos y digitales, ahorita todo esto se vale, en donde se nos cuenten historias de mujeres en las ciencias, en las ingenierías, en las tecnologías y en las matemáticas. De esa manera pues vamos a poder acortar estas brechas que ya lo hemos abordado aquí con respecto a las desigualdades que hay en las ciencias de hombres y mujeres. Y bueno, vamos avanzando. Creemos también que una vez que logren tener una carrera STEM y que puedan ser, por supuesto, contratadas, ustedes mismas poner sus propias empresas para resolver todo este tipo de problemas que existen en el mundo, también les da esa independencia económica, y esa dependencia económica les va a permitir que por ningún motivo permitan algún tipo de violencia en sus entornos. Eso es bien importante que lo conozcamos, porque muchas veces cuando egresan y no tienen un trabajo, muchas veces dependen de alguien más, y alguien más a veces pues abusa de las mujeres, y sobre todo los estudios están indicado que es con las mujeres. Entonces, pues las invitamos principalmente a las chicas, pero bueno, también los chicos, porque hace falta que haya más personas haciendo ciencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues bueno, creo que en este espacio, ¿me alcanzan a escuchar ahí? Un poco. Sí, es que distrae un poco que está yendo el audio. Pues en esta breve mañana con ustedes que pudimos compartir, como ven, esfuerzos hay el interés, no solamente por quienes hacen y quienes estuvieron haciendo ciencia en su momento, la siguen haciendo también, sino también institucionalmente porque esto sigue avanzando. Aquí yo, ¿qué más les podría decir? Que una invitación, probablemente, ¿en qué semestre están ustedes? Probablemente ya ustedes están mucho más perfiladas hacia ciertas áreas, probablemente no tengan que ver con ciencia y tecnología, pero ¿qué sí pueden hacer? Lo que les comentaba hace un momento y la invitación que también les hacen las doctoras, la maestra Azucena. En este sentido de ver la ciencia, ver el uso de la tecnología desde otro enfoque e invitar a más chicas a que lo hagan de esta manera. Interésense solamente por cultura general quienes han desarrollado lo que tenemos en día a día. Justamente en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hubo mucha infografía y donde me parecía, hubo un meme en particular que me gustó mucho porque ponía al creador de Facebook, al de Apple y al de Amazon, y justamente una mujer fue la que dijo, pero pues yo diseñé el Wi-Fi. Entonces, digamos, sin eso, o sea, al final, si no tenemos esa visibilización, como lo han comentado, si no reconocemos quién lo hace, en nuestro imaginario pensamos que
que no somos las mujeres quienes hemos participado. También otra creación importante que, bueno, ahora en materia ecológica ha dado pues mucho debate, pero los pañales también fueron alguna necesidad de una mujer. Los parabrisas en los automóviles también fueron diseño de una mujer. ¿Por qué? Porque las necesidades que tenemos son distintas y todo este desarrollo tecnológico y en la ciencia debe de obedecer a eso, que nosotras también estemos incluidas en ello. Entonces, es esta invitación, que conozcan, que puedan socializarlo con sus amigas, con sus hermanas, con sus primas, y probablemente vamos a ver cómo lo que les platicaba de este 110% que es necesario, que ojalá lo podamos cumplir en mucho menos tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, con esto hemos llegado al final del conversatorio y bueno, queremos agradecer infinitamente a nuestras panelistas. Queremos dejarles una última idea que nos parece que es muy relevante. La ciencia necesita a las mujeres, justamente por lo que ya han mencionado nuestras compañeras panelistas. Pero también nosotras, las mujeres, necesitamos a la ciencia. Entonces tenemos que actuar en ese sentido, porque ciertamente muchas de las necesidades de las mujeres necesitan de inventos o de búsquedas que si no las hacemos nosotras no se van a hacer. Y en ese sentido es importante que tengamos como conciencia de eso. Y también ustedes que son como esta nueva generación en la que tenemos nuestra esperanza, porque nosotras estamos como más allá de la mitad de nuestras carreras. Bueno, Mayra es muy jovencita, pero ya a lo mejor no vamos a poder hacer mucho más de lo que ya hemos hecho. Pero ustedes tienen todavía muchas posibilidades, entonces les dejamos la invitación, les dejamos esta sensación que da de búsqueda, esta sensación de que ustedes pueden lograrlo, porque sí lo pueden lograr. Entonces, pues les queremos agradecer y pues queremos agradecer también a nuestros panelistas. Vamos a entregar los reconocimientos, vamos a entregar, tenemos el tiempo justo, no sé si el director nos autoriza unos minutitos por si hay preguntas o comentarios, porque ya estamos en las 12, ¿sí? Porque como alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Ahí está la mano levantada, sí. ¿Tú levantaste la mano? Sí. Ya la chiviaron, ¿ya ves? Entonces, estudió biología y Alina, pero una maestría en biología. Sí, mira, para ser científico o científica necesitamos, después de formarnos profesionalmente, cursar estudios de maestría y de doctorado. La maestría nos habilita para ser maestros en alguna disciplina muy particular y el doctorado nos prepara para ser investigadores. Cursar un doctorado no necesariamente nos hace investigadores, sino que hay que trabajar mucho y demostrar lo que lo somos. Entonces sí se requiere de una carrera larga y generalmente un investigador se hace al lado de otra persona que hace investigación. Entonces sí, por eso yo les digo, platiquen con un investigador, conozcan a las investigadoras que tenemos en Colima. Mañana va a haber una exposición en el Jardín Libertad también en memoria de estas actividades de la ciencia, donde ustedes podrán ver robots ahí diseñados por estudiantes, por compañeras, compañeros, en los cuales podrán ver el talento, porque finalmente la ciencia no tiene género, no es de hombres ni es de mujeres, sino es de la humanidad, y el talento es el que tenemos que explotar. Ustedes son jóvenes, tienen que despertar la creatividad que tienen, y eso, pues bien encauzado, podremos ver a las científicas y a los científicos mañana. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿Allá atrás? ¿Alguien levantó la mano? Y una mano. Siempre no.
Sí, allá vi una mano, pero no sé si solamente se estaba peinando o sí. ¿No hay ningún otro comentario? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, pues entonces pasamos a la última parte. Vamos a pasar a la entrega de reconocimientos. Vamos a agradecer profundamente el esfuerzo de estas tres instituciones, de estas tres instancias, la Coordinación de Investigación, el Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género y la Asociación Colimense Universitarias, quienes en comunidad y quienes en este trabajo colaborativo han tenido la organización de este evento. Y por supuesto agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes su participación aquí y le reiteramos al director y a su equipo de trabajo el apoyo por permitirnos estar esta mañana. Y en este marco voy a entregar el reconocimiento a la doctora Xochitl Trujillo Trujillo. Muchísimas gracias por su participación. De la misma manera, a la doctora Lourdes Feria, a la maestra Azucena Evangelista Salazar, a la maestra Mayra González y a quien moderó este conversatorio, la maestra Hortensia Alcaraz Briceño. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Arevalo que también nos está haciendo el favor de hacer difundir esta transmisión en vivo.